Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abatu, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, mediáticos, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y con ese error en la intro, bienvenidos sean el episodio 94, el último episodio de este año. Y quiero decirle que ya estamos cerca de los 100 episodios, nada más nos faltan unos cuantos, pero mientras tanto, les traigo el episodio 94 para cerrar el año, con un caso que apenas el año pasado no lo abordé. No lo abordé el año pasado porque apenas salió información y hoy y apenas hace poco se rectificó. Pero bueno, ya sabrán de qué caso estoy hablando, está apareciendo en el título. La ejecución extrajudicial es uno de los problemas sociales que tristemente afecta a México y en todo el mundo, cuando servidores públicos o agentes del Estado la riegan. Hoy les hablaré de uno de los casos de ejecución extrajudicial más infames de México que tardó 13 años en que los responsables recibieran sentencia. Este es el caso de los asesinatos de Jorge Mercado y Javier Arredondo, que apenas el año pasado se demostró que varios militares responsables los sentenciaron. Por eso este episodio lo tardé en sacar, porque quería buscar una rectificación. Pero primero debemos saber qué es la ejecución extrajudicial. Una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen sin pasar ningún proceso judicial. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Si la ejecución la realiza un grupo tumultario, se denomina un linchamiento, como lo que vemos siempre en México. Si la ejecución la realiza una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros, que es la defensa legítima, en combate dentro de un conflicto armado, el uso racional y necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley, y por imprudencia, imperencia, negligencia o violación del reglamento. La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo resolución 4462. En dicha resolución también se establecen las responsabilidades que debe asumir un Estado para prevenir dichos asesinatos, que son establecer prohibiciones legales a dichas ejecuciones, evitarlas y organizar un control sobre los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego, garantizar la protección de personas que estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones y prohibir a funcionarios superiores la autorización o incitación de ellas. Esto es prácticamente una definición, y eso en México siempre vemos bastante. Y antes de hablar de los hechos, primero conozcamos a las víctimas y el contexto en el que se llevó a cabo este infame hecho. Era el año 2010, que fue un año que marcó para siempre la historia reciente de México. Ese año fue capturado Carlos Beltrán Leiva, el hermano de Arturo y líder del cártel del mismo apellido. El jugador paraguayo Salvador Cabañas sufrió un atentado en un bar de la Ciudad de México. Fue capturado el narcotraficante Teodoro García Cimental, alias del Teo. Fue el polémico caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette, que pueden escucharlo en Crímenes Atroces. El político Diego Fernández de Ceballos fue secuestrado en su rancho en Pedro Escobedo, Querétaro. Fue asesinada la activista Maricela Escobedo, que también ya hicimos ese caso. Creo que esto es un crossover de varios casos que ya hicimos. Entre ellos, la creciente ola de violencia va en aumento desde el 10 de diciembre del 2006, cuando se decidió dar inicio a la terrible guerra contra el narcotráfico. Todo esto mientras nuestro país se preparaba para festejar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y
como un hecho histórico, también se estrenó la película El infierno de Luis Estrada, una obra maestra que salió durante estos años de festejos. Y en el momento de los hechos, el gobierno mexicano realizaba la campaña militar coloquialmente conocida como la guerra contra el narcotráfico, por lo que era frecuente que en Monterrey y en otras ciudades mexicanas, más que nada en el norte, ocurrieran enfrentamientos armados entre la delincuencia organizada y fuerzas militares. Y en el momento del asesinato, el presidente era Felipe Calderón, quien llegó a la presidencia después de unas polémicas elecciones en julio del 2006. El gobernador de Nuevo León era Rodrigo Medina de la Cruz, este político que es muy recordado porque fue durante su gobierno que se llevó el infame incendio del Casino Royal. El procurador del estado era Alejandro Garza y Garza, en tanto el secretario de la Defensa Nacional era Guillermo Galván Galván y el comandante de la séptima región militar era Cuauhtémoc Antúnez y el secretario de Seguridad era el hoy encarcelado Genaro García Luna. Y ahora vamos con los estudiantes. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran dos ingenieros en mecatrónica y ambos eran originarios de Saltillo, Coahuila. Mercado cursaba la maestría en ciencias de ciencias con especialidad en sistemas de manufactura y Arredondo el doctorado de ciencias en la ingeniería. La noche del 18 y la madrugada del 19 de marzo del 2010 se encontraban estudiando en la biblioteca de la Universidad Tecnológico de Monterrey, donde acostumbraban estudiar hasta tarde. Ambos estudiantes eran becados y con calificaciones de excelencia. Todo esto sabemos después, pero en su momento no era así. Ahora que sabemos del contexto, vayamos al infame momento que manchó para siempre la historia reciente de México. La noche del 18 de marzo del 2010, se registró un fuerte enfrentamiento armado entre tres camionetas de miembros del crimen organizado y soldados de la séptima zona de militar en Nuevo León, pertenecientes al ejército mexicano, así como corporaciones policíacas. Los hechos ocurrieron luego de que una denuncia anónima permitió a los militares liberar a dos mujeres que estaban secuestradas. Los delincuentes responsables de los hechos habrían logrado huir del lugar rompiendo el cerco militar en tres camionetas, una pick-up con las características de una patrulla de la Policía Estatal, una camioneta marca Nissan modelo Armada y una camioneta marca GMC modelo Yukon GWD 2007. Esta última estaba blindada, en la cual viajaban hombres armados. Créanme que esto no es un comercial, y si sí, qué mala publicidad. La camioneta modelo Yukon impactó con un vehículo militar en el cruce de la avenida Garza Sada y avenida Fernando García Roel, muy próximo a las instalaciones del Tecnológico de Monterrey y a uno de sus accesos. En este punto se registró un nuevo enfrentamiento entre 30 y 45 minutos, en el que los militares bajaron del vehículo y abrieron fuego contra los militares. En tanto, Jorge Mercado y Javier Arredondo se encontraban dentro del campus. Un profesor de ambos los habría visto a las 22:30 o las 10:30 de la noche en la biblioteca y por investigaciones posteriores se supo que ambos abandonaron las instalaciones a las 12:38 del 19 de marzo para cenar. Ambos volvieron a entrar y salir por el mismo acceso entre esa hora y faltando un minuto para las 1 de la mañana, mientras ocurría un nuevo enfrentamiento. Según los peritajes balísticos, Jorge recibió 6 disparos, 2 de los cuales fueron realizados a corta distancia, en tanto Javier presentó 7 heridas de bala. Sumado a los disparos, ambos cuerpos presentaron golpes graves que fueron infligidos antes del asesinato con algún objeto de bordes lisos. En dicho proceso fueron desaparecidas sus pertenencias, incluidas sus mochilas y sus identificaciones del Tecnológico de Monterrey. Además de los estudiantes, 2 ciudadanos a bordo de una camioneta Ford Lobo fallecieron en el fuego cruzado. Dentro de la confusión, ciudadanos habrían impactado otros vehículos al intentar escapar del sitio del enfrentamiento. Y aquí está porque dijeron que estos eran criminales.
Los medios de comunicación que dieron cobertura a los hechos replicaron la versión oficial, entre comillas, de que ambos hombres jóvenes eran sicarios que iban armados hasta los dientes, es decir, con armamento de gran potencia. Los padres de las víctimas observaban en las noticias el enfrentamiento, pero no sospecharon de que sus hijos podrían estar involucrados en los hechos. O sea, se inventaron todo eso los militares para salvarse con la suya. Fue hasta que ambos estudiantes no llegaban a casa que comenzaron a buscar. A las 5:29 de la mañana, acudieron a las autoridades para buscar a los jóvenes, y la búsqueda se prolongaría por 48 horas más. Según los padres de la víctima, para el entonces TEC de Monterrey, tenían ya la certeza de que eran sus estudiantes los muertos, pero lo omitieron para evitar un daño en su reputación, como siempre hacen las universidades cuando ocurre algo en sus campus. Los padres de las víctimas denunciaron que tanto las autoridades como los integrantes de los medios de comunicación los trataban como si sus hijos efectivamente hubieran sido delincuentes, cosa que no era así. La declaración inicial del personal del Ejército Mexicano y de algunos elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León fue que los dos fallecidos no eran estudiantes y que habían descendido de la Yukon blindada a enfrentar a los soldados, cosa que no era cierto, para huir después hacia el interior del TEC de Monterrey, en donde murieron. En declaraciones posteriores del 21 de marzo del 2010, las autoridades del TEC ya señalaban la confusión en la muerte de los estudiantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitió la recomendación 45-2010 en agosto de 2010, afirmando la violación flagrante de los derechos de ambos jóvenes, que su muerte no había sido consecuencia de los disparos entre soldados y criminales, y que sus cuerpos habían sido movidos de posición, que ambos habían sido golpeados y uno de ellos, Jorge, recibió disparos hechos a corta distancia. Asimismo, la comisión acusó a la ineficacia institucional de las diferentes instancias encargadas de la investigación y las indagatorias para hacer una obstaculización deliberada de la búsqueda de justicia, lo que derivaría en la dificultad posterior para sancionar a los culpables. Y aquí están unas evidencias que esto ayudó mucho en el caso que se aclaró años después. Una cámara de seguridad del TEC de Monterrey en la salida de Garza Sada y García Roel fue la pieza clave de las investigaciones. Las imágenes de dicho artefacto mostraron que las víctimas entraron y saliendo del acceso del campus y que en dicho momento no portaban armas. La última vez que Jorge Antonio Mercado Alonso aparece con vida es a las 12:55, entre las 12:55 con 48 segundos y las 12:55 con 51 segundos, la cámara registró en dos ocasiones luz de disparos entre las 12:58 con 11 minutos con 11 segundos y las 12:58 con 12 segundos, que aparecen en cuadro de los primeros militares dentro del campus. Según los testimonios recabados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indican que ambos jóvenes fueron baleados cerca de una caseta de vigilancia o el portón de la escuela, dentro de las instalaciones de la universidad. Otro testimonio indica que un militar le habría ordenado tirarse al suelo en esa área, que los soldados tomaron el control de la misma y a continuación se escucharon disparos. Su muerte no fue instantánea y según indicios de los peritos, los golpes presentados en la cara pudieron haber sido recibidos después de los disparos. A partir de los hechos, los padres de ambos jóvenes iniciaron una lucha tanto por la justicia en el caso como por forzar al gobierno de limpiar el honor de los asesinados. El 15 de marzo del 2012, estudiantes compañeros de los dos jóvenes salieron a las calles de Monterrey para exigir justicia y desde la Asamblea Estudiantil del Tecnológico, organización de ese campus, se comenzaron a organizar distintas protestas. Derivado de ello surgió en redes sociales la etiqueta #TodosSomosJorgeJavier, incluido un video donde jóvenes estudiantes exigieron justicia en el caso.
Pese a la recomendación de la CNDH, que fue aceptada tanto por el gobierno del estado de Nuevo León, el ejército y distintas dependencias judiciales, la versión sobre los estudiantes como criminales fue sostenida en los años siguientes desde el gobierno mexicano, pasando por Calderón y por Enrique Peña Nieto. O sea, se mantuvieron esta versión hasta años después. En el 2010, tiempo después de lo que pasó, un soldado del ejército, presuntamente partícipe de los hechos, fue encarcelado bajo jurisdicción militar y fue exonerado. Qué curioso. En el 2016, el caso pasó a jurisdicción civil, por lo cual hay indiciados judicialmente 6 soldados, 3 de ellos detenidos sin sentencia, 2 más habrían desertado y se encuentran prófugos y otro se encuentra desaparecido. Qué curioso. Y como supimos de este caso, fue en el 2018 que fue publicado el documental Hasta los dientes de Alberto Arnaut, quien fue amigo de uno de los estudiantes y que formó parte de Ambulante ese año. Ambulante es un festival que es donde muestran cine. Dicho documental se proyectó en 400 salas en el país en septiembre de ese año y logró contribuir a que el caso se colocara de nuevo en la esfera pública y proseguir la búsqueda de justicia. Y ya con el cambio de gobierno en el 2018, el 19 de marzo del 2019, la dirigente de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, realizó un evento de disculpa pública a Rosa Elvia Mercado Alonso y Lorenzo Joel Medina Salazar, quienes son padres de Jorge Antonio, y de Aide Verdugo Villalobos y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, padres de Javier Francisco. Y la secretaria dijo en ese evento, cito, les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de Jorge Antonio y Javier Francisco, derivadas de las falsas imputaciones por diversas autoridades del Estado mexicano y por la alteración de la escena de los hechos. Quiero decirlo de manera clara y tajante. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey y no sicarios. Y como pasa en este país, México, la justicia para estos jóvenes llegó años después, ya que el 18 de octubre del 2023, o sea, hace el año pasado y 13 años después de los hechos, el juez Reynoso Castillo sentenció a 5 militares involucrados. Esta primera sentencia otorga 90 años de prisión por los delitos de ejecución extrajudicial, aunque a esa fecha existen 5 delitos imputados que aún no son procesados, como lo son el robo de identidad, abuso de autoridad, exceso de fuerza, entre otros delitos administrativos que involucran a la cadena de mando de las Fuerzas Armadas. Y recientemente, en el 2014, se rectificó la sentencia en segunda instancia que establece que los estudiantes no pertenecían a grupos delictivos ni portaban armas al momento de su asesinato. Y los militares fueron declarados culpables de homicidio calificado, así como de alterar la escena del crimen y ocultar evidencia para obstruir la justicia y encubrir los hechos. Y hablando de este documental Hasta los dientes, es muy recomendable, está disponible en la plataforma Netflix. Y este fue el caso de los asesinatos de Jorge Mercado y Javier Arredondo. Muy triste tristemente es una realidad que en México pasa. Bueno, no solamente en México, sino también en Estados Unidos pasan. ¿Se recuerdan el caso de Rodney King o el caso de George Floyd? También, a pesar de que hay imágenes y todo, no siempre hay policías que se salvan de una sentencia. O de personas que mataron a un joven, también se libran de todo eso. Aunque argumentan que es en defensa propia, la verdad es que algunos no es así. Pero este caso en particular es algo que ocurrió durante un triste evento que fue la guerra contra el narcotráfico, que sigue hasta nuestras fechas, que ha causado muerte, dolor y tristeza en todas las familias mexicanas, que yo espero que ya acabe pronto. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio para cerrar el año 2024. Ha sido un año muy grande, cumplimos un año de la creación de este proyecto y espero que les esté gustando. Ya para el siguiente año tendremos más casos, seguramente casos actualizados,
casos que ocurrieron hace años o algún caso reciente. No estoy hablando de momento ya sé que les tengo pendientes los casos de Luigi Mangione y de Sean Diddy Combs, pero como apenas están en proceso sus casos, pues todavía no hago los episodios. Y si quieren saber más de este caso de Javier Mercado y de Javier y Jorge, pues les recomiendo el documental Hasta los Dientes, está en Netflix. Y si quieren ver las fotografías de este caso, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en las redes sociales, tanto Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias y feliz año nuevo. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.